Bien, pues me da mucho gusto recibir al cuarto de guerra, Carlos Salomón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Bien, Carlos, buenas noches. Y esto va en serio, como siempre, tratando de llegar a la más profundidad y que la gente poco a poco vaya conociendo lo que nos está pasando en este país. Fuiste muy enfático, muy claro en tu intervención anterior. Nuestra conversación hablamos de la educación, la necesidad de que el gobierno exente de impuestos a quienes pagan educación privada, dado que el gobierno no puede brindarla en esa magnitud. Pero ocupa y preocupa porque así lo solicitaste tú, hablar de salud, de medicamentos, de pandemia, de hospitales, de enfermos. ¿Cómo estamos por ahí, Carlos? Mira, Carlos, esta noche hay más de 100,000 mexicanos muertos por un fenómeno nuevo que se llama coronavirus, que es una pandemia. No es una pandemia exclusivamente para México, es una pandemia, digamos, internacional que recorre España, Estados Unidos, la India y Brasil. Pero los mexicanos ahí tenemos, prácticamente estamos entre los 5 primeros lugares. ¿Por qué? Porque este es un virus que surge en algún lugar de China y hoy se ha apoderado de México, pero hoy, en este momento, en esta noche, estamos en lo que se llama la segunda ola, Carlos. Una segunda ola que está llevando tal vez a mucha gente al desempleo, al paro, al confinamiento, pero ya esta ola tiene ya varios meses, la primera ola. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues el sistema sanitario mexicano, el sistema de salud público mexicano está colapsado. Antes de este gobierno, antes de 2 años, porque esto hace 2 años que tiene ya el presidente López Obrador, había broncas en la parte del sistema de salud. No había suficientemente abastos de medicinas. Dice, te enfermabas, decían, doctor, pues llévenlo al ISSSTE, ¿no? Era un poco fónico, burlesco, pues llévenlo al ISSSTE para que lo atiendan hoy. Ese sistema sanitario que era bastante malo, el sistema de salud, pues hoy lo estamos añorando, Carlos. ¿Por qué? Porque es un sistema sanitario el que estamos viendo, un sistema de salud público con serias dolencias, pero que además lo desnudó para nuestra fortuna todo este coronavirus que vino y lo invistió de frente. Y hemos hecho políticas públicas, ¿no?, que nos hacen añorar los sistemas de salud pública que teníamos antes del 18. Hoy estamos padeciendo en México en esta noche, estamos viendo mucha gente que se está enfermando, que está yendo a los hospitales. Y hoy el sistema de salud público se ha centrado en la famoso COVID, en la vacuna, en las medicinas para el COVID. Y se nos ha hecho olvidar, Carlos, los niños con cáncer. Nos ha hecho olvidar que este país era reconocido en el mundo por sus grandes campañas de vacunación. Pero hoy el foco de la salud pública, estamos metidos en el COVID, en el confinamiento en la Ciudad de México, en Guadalajara, tratando pues de que sortear esto. Y esto es quizás lo que va a evaluar este gobierno, la gestión de esta crisis de salud pública que estamos viviendo, que ya de por sí el sistema, te repito, el sistema de salud pública era bastante deficiente, pero hoy yo creo que está colapsado. Una cosa que tenga sus problemas de servicio, en otro caso que esté colapsado y que junto con el COVID estén colapsados otros tipos de servicios que antes eran naturales. Hoy, ese es quizás mi primer apunte de esta noche, la preocupación que comparto contigo en la audiencia de que el COVID o el coronavirus desnudó lo que es el sistema de salud pública mexicana, tanto hospitales privados como hospitales públicos. Hoy eso no se lo puede cargar al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque ya son 2 años de gobierno. Y hace un par de décadas, quizá 30 años, el sistema de salud mexicano era un claroscuro. Ojalá estés de acuerdo conmigo. Porque si bien los derechohabientes nos quejábamos de que no había atención, tenías que hacer enormes filas, te daban consulta después de 2, 3 semanas, cirugía después de 4 meses. Pero sin embargo, el Centro Médico Nacional era un núcleo de atención para Centroamérica. Venían nicaragüenses, guatemaltecos, brasileños e incluso cubanos a prepararse en las salas de atención, en los consultorios del Centro Médico Nacional. Pero hoy nos estamos enfrentando a una carencia de medicamentos, nos estamos enfrentando a una deficiencia académica, hoy nos estamos enfrentando a una pandemia, como bien lo notas, Carlos, también a otro problema muy grave: la usura, el abuso, el robo, el latrocinio que se hace en hospitales sanos que están en la indefensión, están sin hogar y solamente se les proporcionan 10,000 pesos. Estamos, Carlos, en medio de una pandemia gravísima. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Has puesto el dedo en la llaga. Yo te decía hace unos segundos que la evaluación de este gobierno va a ser cómo gestiones la crisis del coronavirus.
pero la gestión de ese gobierno va a ser dónde queda Tabasco allá por el 2024. Lo que está pasando en Tabasco, yo creo que en este momento la situación en el Estado sigue siendo muy delicada en función del daño dejado y no basta con que le lleves a la gente despensas, que le lleves el arrocito, el frijol, porque ellos han perdido todo, han perdido sus enseres domésticos, han perdido sus animales, han perdido su calidad de vida y hay muchos tabasqueños que viven en condiciones más o menos que están prácticamente viviendo como hace 40 o 50 años, producto pues de un fenómeno natural, pero de un fenómeno también médico y el producto también de que hay una invasión de migrantes centroamericanos que recorren desde Tenosique hasta pasan por Villahermosa, por Teapa y vienen rumbo a la Ciudad de México. Pero lo que suceda con la gestión de la crisis será una evaluación muy importante a nivel nacional. Pero como quede el Estado de Tabasco en los próximos meses y próximos años, será quizás la calificación más particular de López Obrador, porque no nos olvidemos que él viene de allá. Sus primeras historias, sus primeros discursos, sus primeras definiciones surgen de su natal Macuspana. Vivo en Macuspana, Carlos y el auditorio, ha padecido una tragedia. No basta con que le lleves a la gente la despensa un día, la despensa es dos. El daño físico, el daño moral, el daño social es enorme en Tabasco. Quizás, yo siempre he dicho, Carlos, que en política hay que tener la razón, pero hay que también tener un poquito de suerte. Y aquí en esto yo creo que no ha habido suerte. ¿Por qué? Porque el presidente en los últimos años es tragedia tras tragedia, el culiacanazo. Ya no nos acordamos, Carlos, que se reventó un ducto de Pemex que dejó muchos lastimados y muertos allá al principio de este gobierno. Pero lo que pasó en Tabasco, estamos en Tabasco, es realmente muy lamentable, porque no nos olvidemos que el presidente es tabasqueño y que los tabasqueños esperaban una respuesta mucho más firme, esperaban, por ejemplo, pasar, vuelvo al término tuyo, claroscuro, de lo oscuro a lo claro, y yo no creo que estén viendo allá por allá el hoyo del túnel. Veo una situación muy crítica en Tabasco en estos días todavía, y creo que será el calificativo particular más importante de esta administración de gobierno. Yo recuerdo que en campaña el señor López Obrador incluso se aventó la ocurrencia de decir que iba a tabasqueñizar al país y vemos ahora cómo está. Ojalá no nos inunde a todos. Pero en la sesión pasada, licenciado Salomón, hablamos de educación y de las pocas posibilidades que tienen los niños mexicanos de salir adelante con una reforma educativa rechazada, pero sin alternativas propias para el desarrollo académico. Hoy los niños fíjate que lo que voy a decir, Carlos, ojalá estés de acuerdo, los niños que no han nacido en este país ya tienen deudas económicas. Los niños que no han nacido en este país no tienen oportunidad de salud. ¿Y qué se puede esperar de las personas de la tercera edad? Que ya no están peleando una pensión, están peleando una cama de hospital en donde poder morir. Mira, Carlos, esto que te voy a decir esta noche quizás suene muy duro. Suena muy duro, ¿por qué? Porque uno habla siempre que hay 1 millón de desempleados, hay otros 10 millones que perdieron la informalidad del empleo, uno habla que cerró la empresa fulana, que el restaurante está fulano, pero hay un nicho de la población que son los niños, Carlos, los niños de 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12, 14 años, que los has confinado, Carlos. Y ese confinamiento es un daño económico, es un daño social, pero es un daño a la cabeza, es un daño, son generaciones que tú dices, bueno, no van a tener acceso a los hospitales, es que no tienen acceso a la vida, Carlos. Esos niños viven en condiciones muy precarias. Entonces, esa generación estará marcada por el coronavirus y estará marcada porque no obstante que le pretenda dar educación virtual, que eso es prácticamente una utopía regresiva, pero esa generación está marcada fundamentalmente porque les estás castrando el derecho a vivir, el derecho a sonreír, el derecho incluso, Carlos, a sufrir, el derecho a vivir las cosas. Y eso es lo que estamos viendo. Ese confinamiento es más allá del desempleo de los padres, más allá de las inundaciones, el derecho a vivir, el derecho a sonreír, a corretear, es el que está en juego. Y nos vamos a dar cuenta quizás en los próximos años, cuando esto haya pasado y veremos las huellas de lo que hoy se está haciendo, que no se maneja en estadística, pero que se maneja en emoción. Muy bien, don Carlos Salomón Cámara, pues muchas gracias. Oye, quiero invitarte, especialmente a ti, quiero invitarte en un par de sesiones más, porque vamos a analizar
lo que ha ocurrido en este 2020 en el panorama nacional y lo que ha ocurrido en este 2020 en el panorama internacional. Eres una pieza de análisis fundamental aquí en Va en Serio, te voy a convocar y entonces pues platicamos de lo que hemos hecho y lo que hemos deshecho. Encantado, Carlos, te adelanto que es un 2020 que mucha gente quisiera que se fuera. Es raro, porque despedir un año viejo siempre ha sido difícil, pero desear que el año se vaya, hoy en la población de México, es ya casi una necesidad mental, Sí. psicológica, que te lo dicen en todas las mesas, de niveles altos y niveles bajos. Pues sí, hemos visto todo lo que nos ha arrebatado el 2020. Creo que lo único que podemos sostener todavía es nuestra dignidad y nuestras ganas de salir adelante, pero todo lo demás, que son vidas, patrimonios, biografías, historias, nos los ha arrancado de manera brutal este 2020. Así es que te convoco y estamos listos para analizarlo juntos. Adelante, Carlos, estaré pendiente y encantado, siempre va en serio y tratando de hacer lo humanamente posible para que la gente comparta con nosotros este manojo de sueños, este manojo de país que es México. Muy bien. Don Carlos Salomón Cámara, muchas gracias.